Entonces, cuando... I mean, you could be me for a day if you want. Gracias. Hola, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en este panel. En este congreso se trata, entre otras cosas, del futuro del español. Ahora, hay quienes dicen que el futuro del español está en Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay gente de todos nuestros países hispanohablantes, y no solamente de todos nuestros países, sino de cada una de sus regiones, con sus variedades lingüísticas. Entonces es como una especie de gran laboratorio para ver cómo confluyen todas esas variantes lingüísticas y si eso permite avisorar una sola dirección. Hay quienes dicen también, y eso lo van a dilucidar los expertos, si hay un español de Estados Unidos. Yo recuerdo en un seminario público en Harvard, una lingüista dijo, no hay un español de Estados Unidos. Dice, yo cuando Covarrubias abrió la boca, Covarrubias soy yo, dice, yo me di cuenta enseguida que él era argentino y él se dio cuenta enseguida que yo era chilena. Entonces, Gerardo Piña Rosales, que era entonces el director de la Academia Norteamericana, español, dice, sí puede ser, pero cuando yo voy a España, mi gente me dice, tú no hablas como nosotros. Y a mí me pasó algo parecido. Porque años después de irme de Argentina a vivir en las afueras de Nueva York, me vino a visitar una amiga y con su poca diplomacia me dijo, vos hablás cursi. ¿Qué quería decir? Que yo no hablaba como ella. Y a mí me hacían gracia algunas de sus expresiones que decía, esta persona está de la cabeza. O como cuando decía, me da cosa. En Estados Unidos hay 57 millones de hispanos. No todos hablan español, sino la mayoría, pero también hay millones de personas que estudian español como segunda lengua. Somos 57 millones. De acuerdo con el censo, bueno, ahora somos 18% de la población. De acuerdo con el censo oficial de Estados Unidos, para mediados del siglo, los hispanos van a ser más de 100 millones. Quiere decir que, aunque no le guste al señor Trump, vamos a ser 1 de cada 4 estadounidenses, vamos a ser hispanos. Bueno, y antes de presentar a nuestra prestigiosa moderadora, quiero repetir una afirmación que hizo esta mañana en uno de los paneles Elian Ramos, que es estadounidense de origen dominicano, que dijo, los gringos es mejor que se preparen porque se viene la conquista. Eso un poquito a modo de rebeldía, de autoafirmación. Ahora, quienes fueron a la primera sesión habrán visto que hubo un video de homenaje a Víctor García de la Concha, que fue director de la Real Academia Española. Y Víctor confesó que cuando lo nombraron director, el rey entonces Juan Carlos I le encomendó tender un puente con los hispanos de Estados Unidos. Y entonces, ¿a quién recurrió Víctor García de la Concha, el director de la RAE, por recomendación del rey? Nada menos que a nuestra moderadora de esta noche, Diana Sorensen. Y entonces, gracias a su gestión, se abrió el Observatorio del Español y las Culturas Hispánicas en la Universidad de Harvard, que dirigió un miembro de nuestra academia, de la norteamericana, el prestigioso lingüista Francisco Moreno Fernández. Entonces, Diana Sorensen ha sido decana de Artes y Humanidades de la Universidad de Harvard, doctora en Literatura Iberoamericana por la Universidad de Columbia y también licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires. De padre dinamarqués, de madre argentina, dijo en una entrevista, viví en dos mundos, pero me siento muy argentina. Fue decana de Letras y Humanidades en una prestigiosa universidad de Connecticut, también en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Cambridge. Es autora de varios libros sobre Facundo,
sobre Cortázar, ha hecho estudios sobre literatura mexicana, sobre Octavio Paz, Elena Poniatowska. Ha colaborado como revisora en el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de California en Berkeley, otra prestigiosa universidad. Ha obtenido becas Fulbright, Rockefeller y del Radcliffe Institute. Y también es miembro del directorio de una organización que lleva a su cargo el Silk Road o Ruta de la Seda, que es un proyecto fundado por el prestigioso chelista Yo-Yo Ma, que promueve la colaboración entre artistas e instituciones y el intercambio artístico multicultural. Entonces los dejo en las buenas manos de Diana Sorens. Muchas gracias, Jorge. Y quiero empezar dándole las gracias al Instituto Cervantes, al gobierno de la provincia de Córdoba, al de la República Argentina y muy especialmente a esa multitud. Estoy un poco afónica, así que mucho más no. Me acerco el micrófono. Muy especialmente a este grupo maravilloso de gente joven que nos está dando la bienvenida, orientando, llevando de aquí para allá. Ha sido realmente notable la organización y la calidez de la bienvenida. Este panel creo que va a ser realmente interesante y diverso. Y antes de entrar en los temas que van a tocar los ponentes, quería decir algo breve sobre ese observatorio que mencionó Víctor García de la Concha y que acaba de mencionar Jorge Covarrubias. Sí, fue efectivamente gracias a Víctor que lo abrimos en Harvard y fue maravillosamente dirigido por Paco Moreno y ahora por Marta Mateo, que es catedrática de la Universidad de Oviedo, en Asturias. En el observatorio lo que observamos es una visión plural de las lenguas y las culturas hispánicas y es también el sitio que convoca a los alumnos latinos, y hay que decirlo, creo yo, con esa T africada, de Harvard, que constituyen un 10% del alumnado. Son, por lo general, alumnos universitarios de primera generación que llegan a las aulas a veces intimidadoras de las universidades, con muchas ganas de saber de su propia identidad y de progresar en su carrera intelectual. Si uno quiere dar un curso con muchos alumnos ahora, da un curso titulado Latinx Studies o Border Studies. Y ahí el curso se da interesantemente en inglés, porque, como nos van a decir las ponentes, es una lengua de herencia. No todos la dominan. Entonces, es una dinámica muy interesante encontrarse con alumnos de nombres hispanos que se sienten incómodos, a veces porque hablan con una buena pronunciación, pero con errores. Es fascinante para nosotros observar ese español que está en diálogo con el inglés. Y hablamos de la marqueta o de la sueta. Y según la modalidad de cada profesora, corrige o no corrige, según el uso. Yo personalmente prefiero que si una alumna tiene que hacer una presentación en clase, no la haga en Spanglish, pero a veces eso ocurre. Entonces, quiero recalcar que es una
situación que estamos siguiendo con mucho interés y que el observatorio va trazando con el pasar de cada grupo de estudiantes. En nuestro panel tenemos la suerte de contar con diversas intervenciones. Va a haber, para empezar, una mirada histórica y personal. Luego tenemos a la directora de lo que es una importante organización, American Association of Teachers of Spanish and Portuguese, que tiene un papel muy importante para los docentes de la lengua española. Y nos va a hablar sobre la curiosa situación que en Estados Unidos ahora hay un enorme estudiantado de español, pero las universidades están cerrando programas de lengua y cultura. Y eso nos preocupa mucho a todos. Habrá también una intervención de Ken Potofsky sobre la enseñanza bilingüe, que creo que es importantísima para el futuro de los Estados Unidos, y también sobre el español en la salud pública. En esos momentos en que alguien va a un hospital y necesita poder ser entendido. Tenemos el honor y la suerte de contar en el panel con Richard Bueno Hudson, gracias al cual este congreso ha sido tan maravillosamente organizado, y que va a ser el director del Instituto Cervantes en Nueva York y nos va a hablar un poco de todo su periplo académico en el Cervantes y en todo lo que tiene que ver con la certificación del aprendizaje de las lenguas. Así que ese es un poco el recorrido que vamos a trazar juntos esta tardecita. Y sin más, voy a presentar a Luis Alberto Ambrogio, con quien vamos a comenzar las intervenciones. Nació aquí en Córdoba, en Río Tercero, pero reside en Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Luis Alberto es presidente de la delegación en Washington, D.C., de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, miembro de la Real Academia Española y otras instituciones. No voy a leer todos los títulos de los libros, porque son muchos y no les vamos a tomar examen, pero entre sus muchos libros voy a mencionar El arte de escribir poemas, Cuentos de viaje, Estados Unidos hispano, y entre sus poemarios, Oda ensimismada. El profesor Ambrogio es ganador de varios premios, entre ellos el premio Simón Bolívar, de la Orden de los Descubridores de la Historia de la Hispanic National Honor Society y del Instituto Rubén Darío de Nicaragua. Y entonces, para apreciar lo que él tiene que decir y aprovechar el tiempo, le doy la palabra. Entonces, en primer lugar quiero agradecer, por supuesto, repetir los agradecimientos a todos los organizadores, a mi querida Córdoba, porque yo soy un hispano-unidense cordobés, se nota mi acento más cuando hablo inglés que cuando hablo castellano, pero también se lo quiero dedicar a mi madre, que fue profesora en esta universidad, y también yo he tomado clases aquí, así que gracias. Muchas gracias. Bueno, esta presentación se basa en este libro que publiqué en el año 2015 y luego
en la versión inglesa acaba de aparecer. La madre patria de la lengua, obviamente la comunidad hispana se genera con la comunicación, eso que nos une comúnmente, que es el idioma, las palabras, y eso compagina nuestra historia, nuestra cultura y nuestras características identitarias. En realidad, como dice Rita Brown, el idioma es el mapa de una cultura. Como tenemos poco tiempo, voy a pasar muy rápido. Nosotros, los hispanos, estamos en Estados Unidos desde 1512 o 13, o sea, por lo menos casi un siglo antes de que viniesen los peregrinos, y son las excursiones de Ponce de León. Así se inicia nuestra patria del idioma. Cabe señalar que estas incursiones no fueron solamente de Florida hasta lo que luego se llamaría la Nueva Inglaterra, sino también hacia el oeste en diferentes direcciones. De estas expediciones y asentamientos hispanos a lo largo de lo que hoy constituye el territorio estadounidense, en 1526 funda en las Carolinas la colonia San Miguel de Gualdape. Los mexicanos creen que es Guadalupe, no, pero es así, no está mal escrito. Y bueno, otros desembarcan en Tampa, etc. Lo que es interesante que quiero apuntar en esto es que en el año 1559 a 61, en que se conquista nuevamente Florida, también en 1561 se crean en Virginia las misiones jesuíticas. Algo que nadie sabe, porque siempre hablamos de las misiones franciscanas de California. Y luego, por supuesto, en 1565 en Georgia, o en Georgia, no sé cómo se dirá en castellano, se establecen las misiones franciscanas y se funda en Florida, en 1561, la primera ciudad, la ciudad más antigua de los Estados Unidos, que es San Agustín, una ciudad hispana que les invito a todos a ir a visitarla. Como ven, voy muy rápido, pero por ejemplo, porque este libro, además de escenas del álbum familiar, cuenta anécdotas como esta, que es muy interesante. En el año 1776, uno de los fundadores de nuestra patria, Thomas Jefferson, decidió que en vez de elegir la libra esterlina como moneda del país, eligió la moneda española. Y entonces, por eso, si ustedes tuviesen dólares en sus bolsillos, casi todos están firmados por gente hispana. Y de hecho, la señal del dólar es el mismo de la moneda real española, y el logo de Plus Ultra también lo tomó de la moneda española. Y de hecho, la palabra dólar es española. Parece mentira, pero lo es. Acá hay una lista de estados que fueron hispanos mucho después de que se declarase la independencia de Estados Unidos en 1776. Como ven, por ejemplo, Arizona es español hasta el 1821 y mexicano hasta el 1848, cuando obviamente se crea la guerra entre México y Estados Unidos y se apodera a Estados Unidos de todos esos territorios hasta ese momento en español. Pero había otros territorios que eran de otros países también y en su momento hispanos. De hecho, una de las 4 ciudades de las más grandes de Estados Unidos, como son Los Ángeles, San Diego, San Antonio y San José, fueron de hecho fundadas por hispanos. Por ejemplo, acá, y voy muy rápido porque hay un total de 16 estados que tienen más de 1 millón de ciudadanos hispanos. Por ejemplo, Arizona, California, Colorado, Florida, etc. Y hay muchísimos estados en que la población hispana se ha multiplicado en más de un 100%. Bueno, esto no lo voy a repetir porque ya lo dijeron, las proyecciones del crecimiento de la población hispana para el año 2500. Esto lo menciono porque yo llegué a Estados Unidos en 1967 y se me quedó la figura de 7 millones, que era lo que constituía la comunidad hispana de los Estados Unidos. Fíjense,
del 70 al 2018. Ahora somos, según los datos de Penn Research Center, que son bastante confiables, 57 millones y medio. Y algunos proyectan más que eso por el tema de la gente que no está documentada, etc. El crecimiento esto es lo que le decía anteriormente, por ejemplo en Carolina del Sur, la población hispana subió en un 148%, en Alabama 145%, Delaware 96%, etc. California es el estado que tiene más, una población hispana más grande, de 14 millones, Texas tiene 9 millones, Florida 4 millones, Nueva York. Y es muy interesante la configuración de esa población hispana, porque, por ejemplo, en California posiblemente es chicana, o sea, mezcla de mexicano y americano. En Florida, más abundancia quizás de cubanos, la de Nueva York, puertorriqueños y dominicanos. Y todo eso es lo que constituye nuestra comunidad. Por eso, cuando organicé el primer congreso de la Academia de la Lengua Española en Washington, D.C., en el año 2014, el tema era unidad en la diversidad, porque realmente somos diversos, pero lo importante es conseguir la unidad. Bueno, esto, ahí como ven, es lo que le decía anteriormente, la población y cómo ha crecido. Primicias socioculturales hispanas son muchas. Por ejemplo, las primeras Navidad en la historia del país se celebran en 1539, en la actual capital del estado de Florida, que es Tallahassee. La primera iglesia también, la primera misa de acción de gracias fue el 8 de septiembre de 1565, cuando se fundó San Agustín. Bueno, el primer también en Nuevo México también se celebró un día de acción de gracias. La primera obra de teatro también se llevó a cabo, se montó en 1599, Moros y Cristianos, escrita por un capitán de la expedición, Marco Farfán de los Godos, y el capitán Gaspar de Villagrán. Otra primicia fue al fundar Juan de Oñate, la segunda ciudad más antigua de la nación. San Gabriel de los Españoles la llamó, hoy se llama Chamita, y en 1605 construyó la capital más antigua del estado, que es la ciudad de Santa Fe. Sigo rapidísimo. Como profecía, bueno, eso es lo que les conté anteriormente, la adopción del dólar en vez de la libra esterlina. Y esto es muy interesante, porque siempre, y hoy en día sobre todo, se lo tendría que contar al quien ocupa la Casa Blanca. El que puso la primera piedra en la Casa Blanca fue un inmigrante hispano. Vino, como muchos de nosotros los inmigrantes, trabajó arduamente en el área inmobiliaria y llegó a ser el cuarto o quinto alcalde o intendente de Georgetown, que es la parte más antigua de la ciudad de Washington, de la capital. Y eligió un 12 de octubre de 1792 para poner la primera piedra. 12 de octubre, el día de Colón. Por eso nuestra capital estadounidense se llama Washington, y atrás de Washington, D.C., Distrito de Columbia, de Colón. Eso muchos de nosotros los americanos no lo sabíamos. Bueno, en términos de cultura e historia, en el libro tengo como 100 páginas desarrollando la literatura hispana de los Estados Unidos en todos sus géneros. Pero comienza ya con el texto literario de la relación de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, escrito durante su travesía por territorio estadounidense entre el año 1528 y 37, publicado en Zamora en 1542. No voy a hacer mucho. El género poético lo encabeza Bartolomé de Flores en 1571, y luego la otra obra que es importante también es la de Fray Gregorio de Escobedo, con un poemario titulado Florida. Estos poemarios son muy interesantes porque relatan las experiencias del territorio y también de los nativos.
a pesar de obviamente ser también manifestar toda la parte conquistadora de la cruz y la espada, con esa estética desagradable de la violencia colonial, pero sin embargo también hay partes muy positivas. Por ejemplo, acá les pongo de la obra nuevamente compuesta de Bartolomé de Flores, dice: y por dar mejor aviso quiero contar la grandeza, la hermosura y belleza de este fértil paraíso. Su gente y naturaleza es un nuevo mundo lleno de deleites y frescuras, con muy diversas pinturas, prado florido y ameno, con aves de mil hechuras. Bueno, una de las cosas que hace la Academia Norteamericana de la Lengua Española es precisamente documentar esta historia, y por ejemplo esa es una publicación de este poemario, La Florida, de nuestra Academia. Bueno, entonces, y así hay muchos. Voy a compartir esto porque, por ejemplo, esto de la época de la poesía mexicana, que tiene versos, estamos hablando de casi 2 siglos, en los cuales se plantean los problemas que tenemos hoy. Por ejemplo, el primero: hermoso idioma español que te quieren prohibir, yo creo que no hay razón que dejes de existir. O el otro: allá en la Corte Suprema, do reina la integridad, veo que no hay igualdad. Y este que con sarcasmo lo publicaron en este periódico que se llama El Clamor Público, y el seudónimo era una B de Victoria, y dice: conocí aquí en California una paisana muy bella que, como iba a una americana escuela, ingresaba algunas frases que olían a gringo a la legua. Con frecuencia se le oía llamar al cesto basqueta, cuenta las cuadras por bloques, a un cerco decirle fensa, al café llamarlo cofe, a los mercados marquetas, al bodegón grosería. Y bueno, voy a pasar, o sea, hay mucha historia, pero no quiero dejar de compartir. Hoy día tenemos 2 grandes premisas hispanas. Juan Felipe Herrera, el primer hispano poeta laureado de los Estados Unidos, o sea, poeta nacional. Y Richard Blanco, cubano-americano, con quien ambos he compartido muchos recitales poéticos, fue el primer poeta hispano llamado a inaugurar a una inauguración presidencial. Esto también lo quiero compartir. Whitman contestó a una invitación que le hicieron para celebrar el aniversario de la Fundación de Santa Fe en el año 1892 con estas palabras: el carácter hispano le va a proveer algunas de las partes más necesarias a esa compleja identidad americana. Ningún origen muestra una mirada retrospectiva más grandiosa en términos de religiosidad y lealtad, o de patriotismo, valentía y decoro, gravedad y honor. Este es el poeta, el bate icónico de los Estados Unidos. Y bueno, esto no lo voy a... Otra de las grandes visiones es la de nuestro creador, Thomas Jefferson, que en primer lugar aprendió inglés, leyó El Quijote de la Mancha en un viaje que hizo cuando lo nombraron embajador a París, y además les obligaba a sus hijas a, como dice acá, que le escribe a una tía de él con la cual estaba su hija, dice: he insistido en que lea 10 páginas al día de su Don Quijote en español y que tome una lección en gramática española. Y luego, por ejemplo, a uno que tenía ambiciones políticas, le dice: más vale que aprenda español porque esto te va a distinguir de todos los otros competidores en esa lucha política. Y además decía: es importante que se aprenda español porque es fundamental. Primero, fue el idioma en que fue escrita nuestra historia antigua. Segundo, para nuestras relaciones con España y América. Y tercero, si querés salirte de tu finca, es importante que hables otros idiomas. Qué visión increíble. Y tenía una colección. Bueno, ya acabo, otra primicia. Tenemos por primera vez en la Corte Suprema una hispana, Sonia Sotomayor, que a su vez escribió en español su autobiografía. Bueno, listo. Voy a compartir, y para cerrar, según el CDC, dice que los hispanos, allá está lo que voy a decir, la población hispana de Estados Unidos paradójicamente tiene indicaciones estadísticas de ser más saludable que la población blanca no hispana de los Estados Unidos, sufriendo un 35% menos de enfermedades cardíacas, un 49% menos de cáncer y también menos Alzheimer, enfermedades cerebrovasculares, neumonía, etc. Así que
tenemos una gran esperanza los hispano-estadounidenses. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos quedamos con ganas de escuchar más, pero el tiempo apremia. Vamos a escuchar ahora a Richard Bueno Hudson. Como dije, es el director académico del Instituto Cervantes y el secretario de este congreso, así que le debemos un gracias muy sentido. Se dirige ahora a Nueva York para hacerse cargo del Instituto Cervantes en Nueva York y ha trabajado en una serie de capacidades importantísimas para la formación y la coordinación de equipos docentes y gestión de proyectos, tanto de certificación como de educación digital, actividades realmente fundamentales. Entonces, sin más, los dejo con Richard Bueno Hudson. Muchísimas gracias. Muy interesante porque vuelvo en septiembre otra vez a Estados Unidos. Ya había trabajado en Chicago, también había trabajado en Nueva York y había vivido en Los Ángeles en diferentes ámbitos sociales y educativos y que me han enseñado pues un poco casi todo lo que sé, porque realmente el aprendizaje fue muy interesante. Hasta tal punto, es tan ecléctico y tan vibrante y tan emocionante que antes en el petit comité que estábamos, ya que estamos en el Congreso de la Lengua, en el petit comité que estábamos reunidos discutiendo sobre datos y números, no llegábamos a un acuerdo, o sea que fue muy interesante. Cuando yo le pregunto a mi compañera de largos viajes, Kim Petowski, sobre los orígenes de los hispanos, estábamos intentando calibrar cuántos hablantes de español hay, cuántos son hispanos, cuáles son de lengua materna, cuáles no, pues según cómo se computen los datos tienes un número, ¿no? O tienes otro. No quiere decir que los datos sean erróneos, simplemente qué variables se computan en ese cúmulo de datos, ¿no? Y curiosamente, como donde hay confianza hay lo que hay, pues me dice que, porque yo le digo, cuando yo esté en Estados Unidos, ¿yo seré también hispano o qué seré? Me dice, no, tú serás un bicho raro. Y me lo dice con todo el cariño por una razón muy simple, porque si vamos a sacar el pedigrí, yo soy nacido en Inglaterra, criado en Botsuana y hasta los 5 o 6 años no aprendí español, porque fue mi tercera lengua hasta que se pulverizaron las demás, pero esta vida moderna en la que nos movemos está compuesta de eso, de variedades, de diversidad y que crean una unificación, en una unidad que es la que realmente por la que hay que trabajar. En este sentido tenemos que trabajar, en este caso que nos comporta es en el español, evidentemente, en esa unidad, haciendo uso de todas esas variedades, ¿de acuerdo? Es un poco uno de los mensajes que me gustaría también transmitir, porque es lo interesante de estas reuniones, de estos congresos de la lengua, donde se reflexiona, se medita sobre el pasado, el futuro y el presente del español, sobre sus enfermedades y cómo podemos curar y sanar y cómo podemos promocionar y progresar. Un poco la difusión de esa lengua y de esa cultura compartida por todos esos países hispanohablantes, esos 21 países que lo ostentan como lengua oficial, y con esos datos que, según estos datos que os voy a compartir en absoluta primicia, y ahora que no nos están oyendo porque todavía no están ni publicados por el Instituto Cervantes, los últimos datos de los que obran en mi poder, que voy a hacer vuestro, son, porque hasta octubre no se publican, pero bueno, voy a enrollarme un poco. El español cuenta hoy con casi 483 millones de hablantes como lengua materna. Son 483. Pensemos que es la segunda lengua internacional del mundo cuando computamos hablantes de lengua materna como hablantes nativos. El inglés, que tiene con muchísimo el mayor número de hablantes en todo el mundo, si nos ponemos a pensar, todo el mundo estudia inglés o ha estudiado inglés, pero tiene muchos menos hablantes como lengua materna, tiene solo 355, lo cual para ellos, no para nosotros, para ellos, bueno, para un poco de mí, pero eso es otro tema, pero para ellos supone un problema, un poco de tensión, porque realmente hay veces que alguien se pregunta en el mundo anglosajón quién dirige este barco, ¿no? Si realmente hay 1.200.000 hablantes no nativos y 350 hablantes nativos,
no es lo mismo que en el caso del español, en el que hay 480 millones de hablantes nativos y 580 millones de hablantes en general. Es decir, a alguien se le ha caído una lentilla, creo, ¿no? Es decir, que solo 100 millones más de hablantes que no son nativos. Bueno, simplemente cada uno que saque sus conclusiones, cuál es el posicionamiento un poco del español en el globo terráqueo a efectos de hablantes. Es la segunda lengua materna más hablada del mundo por número de hablantes, lengua oficial en 21 países, lengua estudiada por casi 22 millones de personas. En realidad eso es falso. Empezamos con una falsedad, con una falsía, es decir, no son 22 millones, son muchos más, pero es muy difícil computar en todos los estamentos educativos, en toda la sociedad, quién estudia realmente español. Puedes ir a la enseñanza reglada, donde estarán más bien censados, puedes ir a la enseñanza privada, a algunos en algún nivel de enseñanza donde puedan estar bien censados y calibrados, pero es imposible abarcarlo todo, con lo cual en este estudio concretamente se han computado solo 103 países que tienen más de 30.000 hablantes estudiantes de español en ese país, con lo cual se estima que habrá un 25% más, con lo cual a ojo de buen cubero, como se dice vulgarmente, deben ser unos 30 millones más o menos. Pero bueno, es un poco por los números en los que nos bandeamos, ¿de acuerdo? Y luego ya están las curiosidades que también son importantes, como hemos estado viendo en este Congreso de la Lengua, sobre las máquinas, la inteligencia artificial y todo el mundo de la cibernética, ciberplástica y ciberúrgica. Eso es la segunda lengua más utilizada en Wikipedia, en Facebook y en Twitter. También son mentirijillas, pero mentirijillas entre amigos y amigas que nos queremos, porque, claro, somos segundos en Twitter, pero porque los chinos no cuentan. Si contamos porque no usan Twitter, si contamos a los chinos, nos quedamos en tercer lugar. Pero bueno, como de ilusiones se vive, seguimos adelante. Somos los segundos en Twitter y en... bueno, hay un estudio incluso que en la ciudad de Nueva York el español es lo que más se utiliza en WhatsApp y en Twitter y en todo ese tipo de vicios ocultos que tenemos los humanos a estas alturas de la película. Sin embargo, estos datos no significan mucho si no tenemos en cuenta el componente americano, arriba y abajo, o abajo y arriba, y en el centro, todo americano, puesto que España, que ha sido definido más de una vez como... Bueno, no ha sido definida, sí se han referido a España como el español es la lengua que se habla en América y que tiene un apéndice en Europa. Bueno, pues ese apéndice son 9 millones, el 9,5% del total de hablantes mundial de español, 9,5 computados, con lo cual eso también es muy indicativo de dónde está el peso. Si pensamos también en el título que tuvimos que poner en el lema con el que trabajamos en este congreso, era América y el futuro del español, ¿no? América y el futuro del español. Es evidente que tenemos que seguir en una compensación de cómo va avanzando la lengua, pero contamos con un bloque muy importante de más de un 90% que es hablado en todo el continente americano y luego en Europa y en otras partes del mundo un 10%, digamos. Por lo tanto, es lo que quería deciros al principio, es un poco erróneo fiar la importancia total de la lengua a los datos demográficos. Hay muchos más factores que hay que tener en cuenta, muchísimos más. Cuando a veces estábamos antes hablando también, en las cuantificaciones numéricas también nos tenemos que tener en cuenta que en algunos cómputos se cuentan los menores de 5 años, en otros no, en otros, claro, los de 1 a 5 años, no sé si... Yo me acuerdo que en aquella época solo hablaba Szechuana en el patio del colegio, pero claro, a lo mejor aquí, pues yo no sé cómo computaría. Soy un bicho raro, Kim, tienes razón, la verdad. Bueno, sigo, a ver si algún día me encuentro. Existen otros factores más allá de los demográficos que hacen que el español tenga un posicionamiento de prestigio en el grupo mundial de las grandes lenguas. Entre otros, la riqueza que supone pertenecer a una selección de estados que lo tienen como lengua oficial, que comparten valores, ideas y culturas. Como valor añadido a su inmensa riqueza cultural, podemos apuntar que, al contrario que algunas de las grandes lenguas del mundo, el español cuenta con una sólida cimentación de lenguas autóctonas cooficiales en aquellos países hispanohablantes donde ostenta rango de oficialidad. Y esto le confiere una riqueza adicional que la posiciona en situaciones de gran importancia al recibir connotaciones culturales que conviven con la realidad lingüística y geográfica en la que se desarrollan. En los datos que tenemos con el Instituto Cervantes, que son algo diferentes a los que posiblemente van a mencionar mis colegas ahora,
tenemos a día de hoy el cómputo de 40, 50, 56, me llevo 3, bajo el 2, casi 58 millones de hablantes, de hablantes español en Estados Unidos de América. Eso es lo que vamos a publicar, a no ser que Kim nos haga cambiar de opinión dentro de poco, pero eso es un poco el cómputo de hablantes. Esto es muy complicado, porque realmente, por una parte, están los hispanos que no hablan español, por otra parte están los no hispanos que hablan español, por otra parte están los que estudian, los que quieren hablarlo y no pueden, bueno, hay muchas variantes que hay que tener en cuenta, pero básicamente los números que manejamos nosotros son el 58 millones de habitantes. También luego tenemos el factor de los censados, los no censados, pero sea como fuere, sean los 45 que proponen algunas personas, sean los 60 que proponen otros, es un número altísimo si pensamos que España tiene 46 millones, Argentina también tiene 46, Colombia está en 42, bueno, sí, México sale disparado con 120 millones, pero bueno, quiero decir que está en ese bloque de los primeros números, con lo cual un gran repunte, digamos, en cualquier momento en Estados Unidos podría posicionarlo en segundo, en tercero, en cuarto lugar, siempre con facilidad. Lo cual es muy importante porque no estamos barajando simplemente los números, sino lo que se estaba mencionando con anterioridad. Es decir, es el español de América, es el español en América, son todo ese tipo de detalles. Es un anglicismo lo que estás usando, es simplemente tu variedad. Todo este tipo de cuestiones son muy importantes. Esto afecta no solo a la adquisición y el aprendizaje y el uso de la lengua, sino a la enseñanza de la lengua y, por ende, a la certificación de la misma. No se puede trabajar con bloques unitarios de catalogación unitaria cuando hay una panoplia de variedades dentro de cada una de las personas que utilizan la lengua con un perfil diferente. Hay que ser inclusivos, pero también hay que saber entender por dónde proceden y cómo están definidas esas diferencias. Según nos explica David Fernández Vítores, que es nuestro investigador especial para los datos del español en el anuario, dice que conviene añadir que el aumento de la población hispanohablante en 2050 no estará sustentado únicamente en el crecimiento demográfico de los países en los que el español es lengua oficial. En 2060, Estados Unidos será el segundo país de hispanohablantes del mundo después de México. Las estimaciones realizadas por la Oficina del Censo de los Estados Unidos hablan de que los hispanos serán 119 millones en 2060. Esto supondrá el 28,6% de la población estadounidense. Casi 1 de cada 3 de los residentes de Estados Unidos será hispano. Bueno, aquí habría bastante que conjeturar, que hablar y que discutir, pero estamos manejando unos datos de considerable importancia como para soslayarlos en cualquier cómputo y en cualquier debate sobre la evolución del español, evidentemente. En cuanto al interés por el aprendizaje de la lengua, en el caso particular de los Estados Unidos, el número aproximado de estudiantes de español en Estados Unidos de América asciende a 8 millones. 8 millones es el país en el que el español es la segunda lengua más estudiada, o la lengua extranjera más estudiada, en los 3 niveles educativos. Esto es importante tenerlo en cuenta también, porque los dos países angloparlantes con más tracción, digamos, del planeta, que son Estados Unidos y Reino Unido, aunque bueno, el Reino Unido está un poco descoyuntado, como dicen en mi pueblo últimamente, pero bueno, siguen computando. En los dos, el español es la lengua más estudiada y más reconocida, con lo cual creo que es importante tener ese dato en cuenta también. Cuando hablábamos de esos parámetros y esos valores que se tienen que tener en cuenta, es muy importante saber que no solo, de Swan ya hablaba en su momento de las lenguas centrales, pericentrales, supercentrales, y hablaba de que una lengua siempre tiende a interesarse y a estudiar la de un escalón superior. Entonces es interesante que los estadounidenses y los británicos decidan que el español es la lengua que más interés tiene para ellos a la hora de estudiar. Bueno, tenía como 400 hojas preparadas, pero como que prefiero escuchar a mis colegas que son mucho más listos, más guapos y saben mucho más que yo, pues entonces prefiero escucharlos a ellos y recibiré con gusto ese aplauso. Gracias. Muchas gracias. Y fue un aplauso dado con mucho gusto también.
Es un placer presentar ahora a Glenn Martínez, que enseña lingüística hispánica en The Ohio State University. Interesantemente, el profesor Martínez estudió no solamente lingüística hispánica, sino también salud pública en Texas A&M. Y se dedica como investigador a la sociolingüística del español en los Estados Unidos, con un énfasis particular en el uso del idioma en el contexto del sistema sanitario en este país. Así que lo escuchamos con interés. Gracias, Diana, gracias por su liderazgo y gracias a mis compañeros del panel. Es un honor presentar junto con ellos y gracias a ustedes por su asistencia. Quiero hacer nota de algo que mencionó el profesor Ambrosio. Me dijo que iba a soltar ese dato y quería que reaccionara y que lo hiciera aquí en público. Entonces, lo que menciona es cierto, hay cierta ventaja dentro de la población latina, cierta ventaja estadística en términos de algunos marcadores de salud. Y a esto lo llamamos la paradoja epidemiológica latina en los Estados Unidos. Lo que sí se sabe también acerca de ese dato es que la ventaja en salud suele durar los primeros 5 años después de llegada en los Estados Unidos. Después de estar en residencia en Estados Unidos por más de 5 años, esos marcadores de salud bajan. Y cualquier beneficio o ventaja que hayan tenido los padres en esa primera generación, lo suelen pagar los hijos en la segunda generación. Es decir, que los marcadores de salud para la segunda generación son muchísimo más bajos. Entonces, quiero hablar hoy un poquito acerca de esta desigualdad que encontramos en materia de salud entre los latinos en los Estados Unidos. En su prólogo a la gramática de la lengua castellana, Antonio de Nebrija escribe la célebre frase: siempre la lengua fue compañera del imperio. Señala además que estas entidades gemelas conviven en su nacimiento, en su niñez, en su madurez y también en su ocaso. No obstante el uso actual de términos técnicos como la lingüística genética y las familias de idiomas, la noción del lenguaje como un organismo vivo vino a colapsarse en el auge del estructuralismo. Pero en los albores del postestructuralismo, el nexo entre el lenguaje y la vida se ha vuelto a aparecerse. Si bien el postestructuralismo no atribuye vida al lenguaje inerte, sí reconoce que las vidas de los hablantes están siempre arraigadas en el lenguaje. Vivimos en los lenguajes que nos rodean, convivimos con ellos, se entrehilan en nuestras experiencias. En su libro reciente, El lenguaje y la subjetividad, Tim McNamara apunta que a la vez que el lenguaje nos constituye como sujetos, también el mismo lenguaje nos sujeta a las fuerzas sociales regidas por el poder en ellos inscrito. Al considerar el español en los Estados Unidos, por ende, es menester enfocarnos precisamente en este nexo entre el lenguaje y la vida, entre el español y las vidas llevadas por millones de hispanohablantes a lo largo y ancho del territorio norteamericano. En los últimos 20 años, la salud latina ha surgido como un foco importante de atención entre trabajadores de salud pública, investigadores de los servicios sanitarios, antropólogos médicos y lingüistas aplicados. La salud latina puede entenderse como la investigación de las condiciones y las desigualdades que afectan a poblaciones de origen hispano en los Estados Unidos. La salud latina es, por naturaleza, un campo altamente interdisciplinario, ya que son múltiples factores próximos y distantes que intervienen en la salud y el bienestar de la población, incluyendo la política migratoria, las leyes laborales, prácticas y prejuicios culturales, además de cuestiones lingüísticas y sociolingüísticas. Si bien la salud latina como una disciplina incipiente ha podido captar la atención de los líderes de la política de la salud y de los consejos para el estudio científico,
apenas ha comenzado a fijarse en las dinámicas internas de latinidad que sostienen una identidad panétnica en la comunidad y en las fuerzas externas de racialización que constituyen a los latinos en los Estados Unidos como el otro y que los sujetan a procesos de discriminación nocivos a la salud. Quisiera pues enfocarme en estos dos aspectos de la salud latina con el fin de esclarecer la relación íntima y profunda entre el español en los Estados Unidos y las vidas de los latinos, entre el lenguaje, la latinidad y la salud latina. Comencemos pues con una consideración de la latinidad. ¿Cuáles son las afinidades que sirven para unificar a poblaciones latinas en los Estados Unidos? El término latinidad ha sido acuñado para describir y dar forma teórica a estas afinidades. Por un lado, la antropóloga Arlene Dávila y la socióloga Cristina Mora aseguran que la latinidad es un constructo erigido por activistas, por ejecutivos de los medios y por agentes publicitarios, con el fin de reducir la variedad cultural de las poblaciones latinas a un factor singular y accionable, el idioma. Para esto no existe una identificación panétnica aparte de su invención. Gillian Baez, sin embargo, identifica algunos marcos teóricos opuestos que ha nombrado la latinidad política y la latinidad vivida. El idioma puede constituirse en el ancla de solidaridad y alianza estratégica entre distintos grupos latinos con el fin de lograr beneficios, ventajas o equidades. El sociólogo Félix Padilla acuñó la frase conciencia étnica latina para referirse a esta faceta de la latinidad. Más allá de esta operalización política, anota Baez, la latinidad también se expresa en un sentir vivencial que se experimenta a través de la participación en prácticas transculturales. La etnógrafa urbana Mérida Rúa explica que la latinidad vivida es el resultado de intercambios ordinarios entre latinos de orígenes variados. Estas visiones alternativas de la latinidad nos proveen de perspicacia para entender cómo la latinidad y su vínculo con el español informan la experiencia de la salud, el bienestar y la injusticia dentro de comunidades latinas. La latinidad política ha sido una fuerza visible en el activismo a favor de la equidad salubre y de la justicia social. Las barreras del idioma y sus efectos adversos para los enfermos han venido a ser el foco de la lucha ardua para la equidad en la salud. Magdalena García fue un técnico de laboratorio en el Hospital Presbiteriano San Lucas en Chicago. Su colega Victoria Pérez recuerda que, como todas las latinas empleadas en ese hospital, constantemente la buscaban para interpretar para pacientes hispanohablantes. En estas múltiples y repetidas instancias, Magdalena se dio cuenta de los abusos a los pacientes. Los pacientes no sabían a qué procedimiento se les estaba sometiendo. Simplemente se les pedía que firmaran el consentimiento. Cuando los pacientes comenzaron a quejarse, los administradores del hospital despidieron a Magdalena, acusándola de revoltosa y agitadora. Magdalena luego demandó al hospital por el abuso de los pacientes hispanohablantes y por la discriminación sistemática en contra de los empleados bilingües. En este caso vemos cómo el idioma se vuelve el foco del activismo político en la salud. La latinidad vivida, por otra parte, nos da un marco para entender las negociaciones complejas que ocurren entre los latinos en sus interacciones en el sistema de salud. El médico e investigador David Hayes Bautista resume bien esta perspectiva al anotar que cuando una mujer latina embarazada no sale de la casa cuando hay luna llena, deja de masticar chicle o cuelga un hilo rojo en el abdomen, pero aún así quiere ver el resultado de su sonograma o practicar técnicas de la MAS, nos encontramos frente a la continuidad y el cambio que caracterizan a la cultura latina. En la latinidad vivida se aprecia la conexión cultural y lingüística que sobre la marcha engendra un sentir de solidaridad y afinidad dentro del sistema de atención sanitaria. El psiquiatra cubano Felipe Santana
recuenta su experiencia al atender a pacientes mexicanos inmigrantes en el sur de California. Dice, allí volví a mis raíces. Todo hizo sentido, estaba presente con mis pacientes. Comencé a usar las herramientas culturales apropiadas. No hacía falta que hiciera yo preguntas, tampoco tenía que ser sistemático. Todo lo que necesitaba saber lo supe por medio de la conversación. Ahí se revelaba todo sin que yo tuviera que hacer ninguna pregunta. Las palabras de Santana nos demuestran cómo a través del idioma se generan lazos terapéuticos de confianza. Estas aproximaciones a la latinidad nos dibujan una imagen de las dinámicas internas que forjan las experiencias de los latinos en el área de la salud. Pero ¿cuáles son las fuerzas externas a las que los latinos son sujetados en sus experiencias en el sistema de atención sanitaria? La racialización de los latinos es un proceso bien documentado que remonta a los primeros contactos entre anglos y mexicanos en el siglo XIX y anglos y puertorriqueños en los inicios del siglo XX. Esta racialización ha venido a nutrir toda una serie de políticas de control poblacional, las políticas migratorias y las reproductivas siendo las más sobresalientes. La deportabilidad ha sido concepto clave en la construcción del latino como el otro, como el indeseable. Las deportaciones masivas de personas de origen mexicano en los años 30 del siglo XX, como nos muestra la historiadora Natalia Molina, se llevaron a cabo con la ayuda de los organismos de salud pública. Si bien la deportabilidad fue una herramienta de control poblacional preferida, esta se acompañaba por otra igualmente siniestra, el control de la fertilidad. Entre 1930 y 1970 se llevó a cabo un programa masivo de esterilización forzada entre mujeres mexicanas en California y mujeres puertorriqueñas en la isla. La demanda de Madrigal contra Killigan nos detalla los pormenores de la iniciativa. La queja alegaba que la incidencia de esterilización era mayor entre mujeres latinas y que los procesos de consentimiento eran procesos coercitivos. Se les decía que si no firmaban, los bebés iban a morir. Se les pedía una firma a trueque de anestesia epidural. La esterilización forzada dejó a sus víctimas en depresión severa, con problemas matrimoniales y en el borde del suicidio. Como resultado del caso, se estableció el uso obligatorio de formas de consentimiento en español y un periodo obligatorio de espera de 72 horas en todo caso de ligadura de trompas. Las políticas de control poblacional se connaturalizan con el idioma, imbricándose en la experiencia de ser hispanohablante en los Estados Unidos. En estas reflexiones he intentado compartir algunas de las formas en que el idioma se inserta en la salud latina. Por un lado, he anotado que el idioma sirve como punto de encuentro que potencia el activismo político y que genera lazos de confianza. Por otro lado, he señalado que el idioma se vuelve un marcador de la otredad y la racialización que afectan a la población latina en múltiples maneras. Esta doble visión nos incita como profesionales del idioma en los Estados Unidos a una tarea doble, a una tarea de animar y alentar el uso de los del idioma español en los centros de asistencia de salud y también de confrontar y cambiar las políticas que provocan daños a los hispanohablantes en la nación. Gracias. Muchas gracias. Escuchamos ahora a la profesora Kim Potofsky, catedrática de Lingüística Hispánica en la Universidad de Illinois en Chicago. Dirige el programa de español para hablantes de herencia y es fundadora del programa de estudios de verano en Oaxaca, México. Pueden escucharla en un TED Talk titulada traviesamente No Child Left
monolingual, se está burlando de la consigna de un presidente que hablaba de No Child Left Behind. Ha escrito y editado numerosos libros, incluidos libros de texto para la enseñanza. Uno de ellos es Gramática Española, Variación Social, y otro, Conversaciones Escritas. Te escuchamos, Kim. Muchas gracias. Bueno, quisiera empezar agradeciéndoles a los organizadores del CILE y en particular al grupo que organizó este panel sobre español de los Estados Unidos, que es, según el cuidadoso conteo que hicimos Ana María Escobar y yo, el quinto país del mundo en cuanto al número de hispanohablantes, pero Ricardo, Luis Alberto y yo vamos a intercambiar datos y ver dónde queda realmente el número. Si según Ricardo somos 58 millones, pues venimos siendo el segundo país hispanohablante del planeta, ¿no? Entonces considero muy apto que se represente aquí en un Congreso Internacional de la Lengua Española, sobre todo con la participación de al menos un individuo que es un latino hispanohablante nacido y criado en los Estados Unidos, que es mi amigo y colega Glenn Martínez. Bueno, echándonos un poco hacia atrás para una mirada más global, para las 5 de la tarde hoy, según el Contador Mundial de la Población, había más de 7.000 millones de personas habitando este planeta. Bueno, en Estados Unidos se diría 7 billones con B alta, lo cual se presta a no pocas confusiones. Los lingüistas estiman que un 60% de todos estos seres humanos son bilingües o multilingües. Sin embargo, Estados Unidos cuenta con tan solo un 20% de la población que dice hablar otro idioma que el inglés. Y esto es a pesar de que la gran mayoría, he visto la cifra que hasta un 75% de nosotros, descendemos de grupos tanto inmigrantes como indígenas que hablaban lenguas que no eran el inglés. En mi caso fue el lituano, que mis abuelos decidieron no hablarle a mi padre para asimilarse a la cultura hegemónica. Esta enorme pérdida de variedad lingüística se sigue dando hoy, a pesar de las noticias casi constantes de los importantes beneficios del bilingüismo, desde ventajas cognitivas individuales hasta importantes beneficios sociales. Ahora, ¿a qué se debe este monolingüismo tan intencionado, casi patológico? Es una ideología que remonta al comienzo del Estado-nación moderno, que ataba la identidad nacional a una sola lengua. Se sigue fomentando con discursos públicos como el del presidente Theodore Roosevelt, quien afirmaba que solo cabía el inglés en el país. Y este bullying lingüístico sigue hasta la fecha. Son víctimas todas las lenguas como el chino, el navajo, el árabe y el swahili, pero como se podrán imaginar, el español es el blanco principal. A veces los berrinches vienen de personas demasiado ignorantes como para hacerles caso, como esta señora que le exigía a otra cliente en un restaurante, salvadoreña, por cierto, la señora, que, y cito, volviera a España. Pero se llega a la agresión física, como la conductora del autobús escolar que virtió una botella de agua sobre la cabeza del alumno Miguel Martínez, de 13 años, porque hablaba español. A veces las amenazas son aún más contundentes, como este abogado en Manhattan, Nueva York, que durante una pausa del trabajo baja al café de su edificio y, enojado porque los empleados hablaban español, amenaza con la deportación. Y en mayo de 2018, 2 señoras ciudadanas estadounidenses son detenidas, este es el abogado, y eso es lo que dijo, son detenidas durante horas por un oficial porque hablaban español, motivo que admitió sin vacilar un instante el oficial. Entonces, no es de extrañar que seguimos sufriendo el mismo patrón que desde hace más de un siglo, que el español se pierda en 3 generaciones, dejándonos con niños que no se pueden comunicar con sus abuelos y dejándonos una nación triste y evitablemente monolingüe. En el sistema escolar se ve claramente reflejada esta ideología monolingüe. Al niño que llega al colegio hablando otra lengua, pues sí, la meta tiene que ser enseñarle el inglés, pero las prácticas actuales sirven para borrarle innecesariamente la otra lengua. Y, contrariamente a lo que muchos pudieran pensar, esto no brinda ninguna ventaja a su adquisición del inglés, todo lo contrario. Y volveré a este tema más adelante.
Por otro lado, en mi país, la mayoría de las escuelas inician el estudio de lenguas extranjeras a los 14 años. Esto es claramente demasiado tarde. Antes de la llegada de la reforma educativa de 2001 titulada No Child Left Behind, que ya mencionó Diana, que ningún niño se quede atrás, se traduciría, 1/3 de las escuelas primarias y 3/4 de las secundarias ofrecían clases de lengua, pero llegó No Child Left Behind, ¿sí? Y estos números bajaron precipitadamente para el año 2008 y siguen cayéndose las cifras. Entonces, lo que acabo de escribir son 2 problemas del sistema escolar estadounidense. Por un lado, descuidamos, o lo que es peor, borramos intencionadamente las lenguas de las familias inmigrantes. Y solo hasta que sus hijos cumplan los 14 años les permitimos que estudien una lengua extranjera, desperdiciando todos los años en medio durante los cuales podría haberse desarrollado destrezas de lengua y lectoescritura en su lengua. Y con los niños anglófonos empezamos demasiado tarde, y con las clases de lengua casi siempre se concentran en gramática y no en la comunicación auténtica. Lo bueno es que hay una solución viable a estos 2 problemas. Se llaman programas de inmersión dual. Ahora, volvamos un momento a aquellos niños que mencionábamos antes, que llegan al cole con un nivel de inglés que todavía no es lo suficientemente fuerte para estudiar con éxito en esta lengua. La ley federal de mi país estipula que no se les puede echar a las aguas profundas deseándoles buena suerte. Por mandato, desde el 1975 se les ofrece una de 3 opciones. La primera es una educación 100% en inglés, pero con un apoyo pedagógico especial, conocido como ESL, English as a Second Language. La segunda opción se titula educación bilingüe, pero ojo, las comillas que le pongo son muy a propósito, porque de bilingüe no tienen nada estos programas. La meta es que la niña o el niño se transicione al programa de solo inglés lo más rápido posible. Se apoya en un 25% del día que se imparte en español, y esto dura solamente durante 3 años. Una vez que logra pasarse al salón de clase regular, a nadie le importa lo que le pasa a su español. Es más, muchas veces estos niños internalizan un mensaje implícito. Tu español es un problema, es una barrera, es una discapacitación que tienes que superar para formar parte de la corriente dominante. Y aquí llegamos a la tercera opción, que se llama la inmersión dual. Entre el 50 y el 90% del día se imparte en español. Pertenecen a escuelas públicas, no son escuelas privadas. De hecho, tengo a mis 2 hijos en un programa que enseña el 80% del día en español los primeros 5 años y baja al 50-50 en los últimos 3 años. Y estos programas no solo sirven a los niños, ¿sí?, que tienen que aprender inglés. La mitad del alumnado son niños anglófonos, cuyos padres no quieren esperar hasta que sus hijos tengan 14 años para que empiecen a aprender a decir los colores y los números y los días de la semana en español y a conjugar verbos, etc. Buscan una educación que cure, digamos, el monolingüismo de la familia. Son muchas familias anglohablantes que buscan estos programas, pero desgraciadamente suelen ser las familias inmigrantes hispanas que los rechazan. Y se entiende que sea así. Aparte del bullying que vimos antes, muchos de estos padres, por lo menos entre las familias mexicanas con las que convivo en Chicago, trabajan hasta 12, 18 horas por día. Han sufrido por su propia falta de inglés y lo último que quieren es que sus hijos también sufran por una falta de inglés. Entonces, cuando yo les enseño estos 3 modelos y les pregunto cuál de los 3 va a ser el programa que resulta en los niveles más fuertes del inglés para sus hijos, siempre me dicen, no, pues el primero. Entre más inglés le enseñan al niño, más inglés va a aprender. Y es muy lógico pensar así, pero es cierto, es cierto. Entonces yo les enseño los resultados de Houston, Texas, el 4º distrito escolar más grande del país. Lo que quiero que miren, por favor, van a ser unas barritas acá. La barrita azul va a representar esos programas bilingües, disque bilingües, que no tienen nada de bilingües. La barra amarilla que van a ver van a ser estos programas de inmersión dual, ¿sí? No vayan a mirar las barras rojas porque no hablé de esos programas. Bien, aquí en Houston podemos ver los grados, 1º, 2º, 3º, 4º y 5º. ¿Quiénes leen mejor en inglés? Pues los niños que estudian la mitad del día en español. ¿Quiénes escriben mejor en inglés? Los niños que estudian la mitad o más del día
en español. ¿Quiénes hacen matemáticas mejor en inglés? Pues ya pueden ver, es la barrita amarilla. Entonces, ¿quieres que tus... voy a pasar a California. También hicieron un estudio allá. Siguieron a los niños en los 3 programas cuando ya estaban más grandecitos. Aquí el rendimiento en inglés de los niños que solo estudiaron en inglés. Acá los del programa bilingüe que no es bilingüe. ¿Y dónde creen que va a estar la barra de los niños? Sí, muy alto, aquí está. Esto en inglés se llama un no-brainer, ¿verdad? Entonces, ¿quieres que tus hijos aprendan inglés? Pues yo también, que se les enseñe en español. Yo sé que esto suena totalmente contraintuitivo, ¿verdad? Pero a veces lo acertado resulta ser complicado y lo sencillo está equivocado. Incluso los niños con problemas de aprendizaje e impedimentos del habla tienen éxito en estos programas. Recordemos la cifra mencionada antes. ¿Qué porcentaje del planeta dijimos que es bilingüe o multilingüe? El 60%. Obviamente, entre ese 60% hay individuos con problemas de aprendizaje e impedimentos del habla, ¿verdad? Estas ventajas encontradas en Houston y California se encuentran en todos y cada uno de los distritos escolares que hayan implementado la inmersión dual. Ahora, nos podemos preguntar, ¿por qué? ¿Por qué vas a rendir mejor en inglés si estudias en español? Bueno, hay por lo menos 2 motivos. Primero, los niños no se atrasan en el contenido. Una vez que aprendiste que 2 plus 2 es 4, si no entendiste que 2 plus 2 es 4, ya te quedaste atrás. Y ese déficit se agrava como los intereses compuestos año tras año. Pero si aprendiste que 2 más 2 son 4, no tienes que volver a aprender que 2 plus 2 es 4 una vez que hayas adquirido el vocabulario en inglés y avanzas en tus estudios. El otro motivo es más afectivo, pero no por ello menos importante. En vez de posicionar al niño que habla español como si tuviera necesidades compensatorias, en un programa de inmersión dual, ese es el niño que durante entre el 50 y el 90% del día sabe las respuestas. Los niños anglófonos, apenas empezando a aprender el español, miran a María y a Joaquín como los que saben, ¿sí? Y está comprobado en la psicología educativa que el que te vean como alumno exitoso alimenta a que realmente lo seas. Ahora bien, queda muy claro que el inglés no sufre y de hecho se beneficia en los programas de inmersión dual, pero muy poco se ha estudiado el desarrollo del español. Tengo un proyecto en Chicago que recoge muestras de niños que estudian solo en inglés y los que están en programas de inmersión dual. Lo que podemos ver con la comprensión auditiva, ¿no? Se les pone una cinta grabada que dice, María fue al parque y vio 4 ardillas. ¿Cuántas ardillas vio María? ¿Verdad? Y el niño tiene que contestar. Los niños que hablan español en casa, pero estudian en inglés, no les va tan mal, claro, porque hablan español en casa. Pero los niños al otro lado del pasillo, que estudian en español, salen mejor. Y esta diferencia se nota todavía más en la lectura, ¿sí? Aquí los niños que hablan español en casa, pero cuyos padres les pusieron en programas de inglés. Y aquí los niños que estudian en español, ¿verdad? Y la escritura, ni se diga, aquí no sé si logran verlo o si saben descifrar la escritura de los niños muy pequeños, pero los niños, estos niños hablan español en casa, estudian en inglés y se les pidió describir el dibujo. Este niño dice, ellos son comiendo eggs, él está haciendo eggs. El otro niño que entiende el español no pudo escribir nada en español, escribió todo en inglés. Sin embargo, al otro lado del pasillo, sus compañeritos que estudian en español, los niños, claro, no es perfecto, son niños. Los niños están limpiando y la mamá es tomando chocolate y se le fue la onda ahí al niño, el papá está cociendo huevo. Y este niño de acá me encanta, están cocinando huevos y tomando jugo y no hay renglones suficientes para todo lo que quiere decir este niño. ¿Sí? Y miren la morfología aquí, cocinándoles huevos. ¿Qué diferencia? Y no vayan a pensar que tomé los peorcitos del programa de inglés y los mejorcitos del programa de español. Los promedios apoyan lo que estoy diciendo acá. En 5º grado las diferencias son todavía más notables. Los niños en 5º grado que han estudiado todos esos años solo en inglés, apenitas si pueden escribir algo, se nota una falta léxica, la morfosintaxis también está problemática, el léxico, todo. Sin embargo, los niños en inmersión dual escriben muchísimo mejor. Y el inglés no sufre, como dijimos antes, ¿no? Ahora, estos resultados, que tu español va a ser más fuerte si estudias en español, no deben realmente sorprender a nadie. Pero enseñarles estos ejemplos a los padres inmigrantes, junto con la para muchos sorprendente realización que el inglés sale o igual de bien o mejor,
les hace repensar su postura que, y cito, les hablamos español en casa, con eso es suficiente, que en la escuela sea solo en inglés. Les respondo, pues qué bien que les hablen español en casa, es loable y les animo a que lo sigan haciendo, pero suficiente, ¿suficiente para qué? Si quieren que desarrollen un español escrito fuerte, hay que meterlos en un programa que se lo enseñe. Porque en casa hablarán mucho español, pero pocas veces se lee y se escribe en español. Cuando muchos padres, insisto, trabajan demasiadas horas por día, cuando sus propios niveles de lectoescritura no se lo permiten, cuando no hay dinero para libros, ni mucha cultura de lectura en la casa. Además, podría ser que entre los nietos estas escuelas detengan la pérdida total del español. Y bueno, los niños anglofonitos en nuestro estudio adquieren un español muy decente sin que sufran nada su inglés. Aquí un texto de una niña que entró al colegio con 5 años sin hablar ni pío de español y miren lo bonito que escribe. Al que quiera ver estos ejemplos se lo envío por correo con mucho gusto. Ahora, son muchos los padres que exigen a gritos estos programas que de cierto modo convierte a la ya mencionada ideología que ningún niño se quede atrás en una mucho más inteligente que ningún niño se quede monolingüe. También hay un importante componente de justicia social en estos programas. El rendimiento académico del niño hispano en Estados Unidos, que son 1 de cada 4 niños en el país, se ve impedido por una serie de barreras, entre ellas vivir en estado de pobreza, tener padres que no han estudiado. Además, 1 de cada 4 de estos niños vive con al menos un padre indocumentado. Así que es un terror diario que puedan volver del cole y encontrarse con que mamá o papá haya sido deportado. Los que promovemos la lengua española debemos asumir el compromiso de apoyar a los individuos que la hablan. Y estos programas educativos que ayudan a salir adelante a estos niños constituyen una importante manera de hacerlo. También puede ser que los alumnos anglófonos que estudian en estos programas al lado de y aprendiendo de niños hispanos queden de cierta manera inoculados contra el tipo de intolerancia que se desata actualmente en el país. No sabemos a ciencia cierta cuántas escuelas de este tipo hay en el país, pero se estima entre 1,000 y 2,000, que ya se pueden afigurar, no es para nada suficiente para que ningún niño estadounidense se quede monolingüe. Entonces, concluyo. A mí me parece que las escuelas de inmersión dual representan una excelente área de inversión de esfuerzos, tanto para la Academia Norteamericana de la Lengua Española como para el AATSP. Sobre todo, nos faltan maestras y maestros bien capacitados, además del apoyo en el ámbito público. Por último, hace falta que se nos respeten nuestras maneras de hablar español. No vaya a darse otro tipo de bullying lingüístico interno en el cual se nos tilde de hablar mal. Las variedades del español estadounidense son tan válidas como cualquier otra. Ya existen programas de español para los llamados hablantes de herencia, es decir, hispanohablantes, en las escuelas preparatorias y en las universidades, que son muy buenos, necesarios, también necesitan apoyo, pero a mi modo de ver, de momento, constituyen demasiado poco, demasiado tarde. Mejor sería brindarles a los niños hispanohablantes la posibilidad de estudiar en su lengua para que ellos y todo el país sea verdaderamente multilingüe. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Escuchamos ahora a la profesora Sherry Spain Long, que es la directora ejecutiva, como dije antes, de la Asociación Estadounidense de Profesores de Español y Portugués, AATSP. Ha sido también profesora visitante distinguida de la Academia de la Fuerza Aérea Estadounidense, donde diseñó interesantes programas sobre las artes y las lenguas. Y también ha sido editora principal de la revista Foreign Language Annals, y de la revista Hispania, que muchos leemos con gran interés. Sherry, te escuchamos. Bueno, gracias. Bueno, lo que quisiera hacer es hablar de los retos y las realidades de que, en la enseñanza del español en los Estados Unidos. Y ya no he oído mucho, pero merece la pena analizar el estado actual
de la enseñanza del español en los Estados Unidos porque vivimos un momento poco estable. Nos enfrentamos con la evolución didáctica, los cambios estructurales en el sector educativo, apoyo económico reducido para la educación y el clima político xenófobo, ultranacionalista y racista en que se vende el solo inglés. Quisiera aclarar que cuando hablo de la enseñanza del español en los Estados Unidos, me refiero a una panorámica que aborda desde la educación preescolar hasta la educación superior y que los estudiantes podrían ser hablantes sin contacto previo con la lengua española u otros que llamamos hablantes de herencia, de que hemos oído mucho. Quiero subrayar que a pesar de los muchos retos que tenemos, hay motivos para un optimismo reservado frente a la enseñanza del español en los Estados Unidos. Sabemos que durante los últimos 40 años el interés en el español como lengua estudiada ha estado creciendo y, por supuesto, la lengua española todavía domina como la lengua más estudiada en todo nivel educativo. Sin embargo, la demanda del español académico en la educación superior estadounidense actualmente está en declive, y lo que ha dado lugar al reciente cierre de más de 100 programas académicos de español. Según los últimos datos de la Asociación de Lenguas Modernas, en 2016 reporta una bajada de casi un 10% de universitarios matriculados en cursos de español entre 2013 y 2016. Estos datos contrastan con el número creciente de estudiantes de español en la escuela secundaria y el número de programas bilingües en la educación primaria. Se calcula que el número de alumnos que estudian lenguas en la escuela secundaria subió un 30% desde 2007. Y hay dos novedades que llaman la atención en la panorámica educativa actual. Primero, tenemos un número creciente de programas primarios bilingües, de que habló Kim. En los Estados Unidos tenemos poca historia de la enseñanza de lenguas extranjeras o lenguas segundas en la educación primaria y por motivos políticos nos referimos a los programas bilingües como programas de dos lenguas, o sea, dual language. Greg Roberts, el director de estudios bilingües para la organización American Councils for International Education, Washington, D.C., calcula que actualmente hay 2.750 programas bilingües de español e inglés en escuelas primarias. El número de programas en sí no es tan novedoso ni impresionante. Lo que es notable es la rapidez del establecimiento de la mayoría de estos programas durante los últimos 4 años. Y según Roberts, hay nuevos programas todos los días. El registro de programas bilingües que se encuentran en duallanguageschools.org afirma que hay más de 300 programas en espera para su proceso de verificación. Otra novedad que motiva al estudiante de español es el certificado que recibe el nombre de sello de alfabetización bilingüe, o sea, en inglés, the Seal of Biliteracy. El sello certifica el bilingüismo para los alumnos estadounidenses y el sello de bilingüismo es un premio otorgado por una escuela o distrito escolar o estado en reconocimiento a los estudiantes que han estudiado y alcanzado cierta habilidad en 2 o más idiomas al graduarse de la escuela secundaria. Según el fundador del sello, Arthur Shaw, nuestra visión es ayudar a los estudiantes a reconocer el valor de su éxito académico y ver los beneficios palpables de ser bilingüe. Actualmente, 36 de los 50 estados ofrecen el sello y otros más están examinando la opción. Con la popularidad del sello se ha fomentado la ampliación de infraestructura para el español en las escuelas secundarias, porque motiva a los estudiantes a matricularse en los cursos de español.
De la escuela secundaria pasamos a la educación superior, donde hay menos alumnos en los programas de español. Esta disminución está fomentando cambios curriculares hacia una realidad más interdisciplinar. Con las humanidades en declive, la respuesta estadounidense a esta tendencia es incrementar la experimentación curricular tanto en interdisciplinariedad como en multidisciplinariedad, o sea, carreras dobles o dobles titulaciones. El papel de las humanidades en el movimiento interdisciplinar también coincidió con el pensamiento postmoderno que desdibujaba los límites tradicionales ofreciendo múltiples perspectivas y desafío a la construcción del canon, según Brown y Fraser, entre otros. También la digitalización creciente complica la situación para la enseñanza del español. El marco digital desafía los límites de las disciplinas académicas tradicionales e implica diferentes modos o plataformas de instrucción. El resultado es que no hay ningún acuerdo entre académicos, lo que significa estudiar español en la universidad hoy en día. El plan de estudios de la carrera varía mucho de programa a programa por todo el país. En lugares tradicionales, quiere decir estudiar lengua, literatura y lingüística. En los programas más innovadores hay planes de estudios en que los cursos incluyen estudios culturales, español para fines específicos, o sea, la preparación profesional, hasta programas en que la lengua española se mezcla con las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Y claro que estos cambios curriculares repercuten en todo el sistema educativo. Además de los cambios en la materia de español en la sala de clase, fuera del aula, no se puede negar que hay cierta percepción de que hablar y enseñar español es un acto político en los Estados Unidos. Y a pesar de que existen más de 40 millones de hablantes en los Estados Unidos de español, hay miedo de hablar en español públicamente. El presidente actual eliminó la versión de español del sitio web de la Casa Blanca en 2017 y el miedo a hablar español ha sido documentado, tal como hemos dicho, aquí en el New York Times, The Guardian, por toda la prensa, en muchas fuentes, desde 2018 hasta la fecha. Se escucha menos español en la calle y sin duda complica su enseñanza. Por último, los que enseñan español en los Estados Unidos identifican más y más como latinos o latinx y como los que merecen más apoyo dentro del sistema educativo y a nivel social. Y claro que enseñar español sustenta su identidad. Los latinos representan un recurso innegable para el país. Un problema grave para los latinos es que de los que desean ser educadores es el alto precio de la educación superior estadounidense. Y según una nueva investigación del Instituto Brookings, las tasas tanto de préstamos estudiantiles como de incumplimiento son casi el doble para los estudiantes latinos que para los blancos. Permitir que la universidad sea más asequible podría resultar en más carreras en la enseñanza. En los Estados Unidos estamos en un momento crucial. Las buenas noticias son que los aprendices de español son menores y pueden aprovechar el mejor periodo de aprendizaje de lenguas a temprana edad. Con el número creciente de programas bilingües en las escuelas primarias, podemos aprovechar del ser una nación de inmigrantes que llegan con gran variedad de lenguas y dialectos, y también hay más oportunidades para adolescentes de certificarse tanto en las lenguas académicas como en las lenguas habladas en casa. Desgraciadamente, contrasta con el desbrote de programas en la educación superior,
que tendrá un impacto a largo plazo. Con menos programas universitarios, hay que preguntarse de dónde vendrán los futuros maestros y profesores de español para enseñar desde kinder hasta el 12º grado. Ya tenemos tal escasez de maestros y profesores y con la crisis en la educación superior se plantea el problema con más adolescentes, con mejor preparación en español al graduarse, pues habrá una falta de oportunidades para ellos al llegar a la universidad para desarrollar su español académicamente. Para concluir, vale la pena decir que muchos estadounidenses desean superar la política para poder ofrecer español para todos los que quieren aprenderlo. Como líder de una asociación profesional que promueve la enseñanza del español, buscamos más apoyo para los que quieren ser profesores y maestros y seguimos el desarrollo curricular a todos los niveles con la deliberada anticipación de que salgamos de esta etapa de experimentación hacia trayectorias más estables, sobre todo en la educación superior. Y terminamos con un optimismo mesurado para los alumnos de primaria y secundaria y el aumento de la enseñanza de la lengua española en los Estados Unidos. Gracias. Muchas gracias, Sherry, y gracias a todos mis colegas en la mesa por una presentación, creo, muy rica y muy diversa de lo que es el español en los Estados Unidos. Y le doy la palabra final a don Alberto Covarrubias. Bueno, solamente quería aclarar que esa página que había cerrado inicialmente el gobierno actual, nosotros, mi academia, participó con un par de convenios para que ellos pudieran utilizar los términos en español correctos. Solamente quisiera agradecer al público que nos acompañó, agradecer también a los ilustres ponentes. Quiero asegurarles a mis colegas estadounidenses nativos que lo que dije contra el deplorable gobierno norteamericano actual no tiene nada que ver con ellos ni con el país que me recibió generosamente cuando me transfirió mi empleador. Y no digo más porque me da cosa. Bueno, eso he visto con los demás paneles. Fernando, te hace cosa que es una foto. Foto.